buenas a todos, agradeceros el tremendo apoyo que estáis dando en el último mes al canal, con esos likes, con vuestras suscripciones. El canal va creciendo cada vez más, ya estamos cerca de los 8000, a ver si llegamos pronto. Y bueno, hoy toca un tema, pues muy agradable porque Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol. Con su gol al Sassuolo ayer, que fue el 3-1 de la Juve, pues ha llegado a la cifra de 759 goles y la verdad que, yo creo que está todo dicho, ¿no? Cuando uno se convierte en el mayor goleador de la historia de un deporte que, digamos, cuyo objetivo final es meter goles, pues estamos hablando de la dimensión del jugador Cristiano Ronaldo, ¿no? Una dimensión increíble, histórica, un jugador que ya es una leyenda y que forma parte de la historia del fútbol, que cada uno le pondrá en el orden que quiera ponerle, dentro de los 3-4 primeros, pero desde luego, pues es el jugador que más veces ha perforado las redes de los rivales. Y con ese gol 759 ha empatado ya Joseph Bican, pero nadie duda que pronto Cristiano va a batir ese récord y veremos a ver dónde lo deja, ¿no? Porque es un jugador que es insaciable, que yo creo que tiene en mente esa cifra de los 1000 goles oficiales, que sería, inalcanzable, yo creo que para cualquiera. Y viendo la mentalidad de este jugador, su físico, su talento, pues quién duda que lo puede intentar, ¿no? Evidentemente, seguramente en algún momento tendrá que ser en otro sitio, ¿no? En una liga algo menos competitiva que le permita con 39, 40 años seguir jugando. Pero con Cristiano nunca se pueden hacer predicciones de ese tipo porque, cada vez nos deja más impresionados. 759 goles que veis ahí distribuidos, en los diferentes equipos en los que ha estado: Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y por supuesto su selección de Portugal, donde ya ha metido 102 goles, ¿no? Es el máximo goleador de la historia de Portugal, también por supuesto de la historia del Real Madrid. Y porque es imposible serlo de más sitios, ¿no? Porque evidentemente la carrera tiene los años que tiene, pero su ratio de goles con la Juventus y con el Manchester United es francamente impresionante. El mayor goleador de la historia de la Champions también, el mayor goleador de una edición de la Champions, también de la segunda, ¿no? En una edición, en la 13-14, con 17 goles, en otra con 16, tercero también con 15, empatando con Lewandowski. Es que son datos que hablan por sí solos, ¿no? Es un goleador impresionante, pero también es un jugador con un talento increíble, ¿no? Se tiende a hablar de Cristiano como un mero goleador. Me parece ridículo, ¿no? Absolutamente ridículo no haberle visto, no haber visto sobre todo también sus inicios, ¿no? Donde era otro estilo de jugador, después lo repasaremos. Pero es que aparte, un jugador que da 236 asistencias, ya me diréis a mí si solo es un goleador, ¿no? Es un jugador evidentemente relacionado con el gol, relacionado fundamentalmente con el gol, pero eso no le hace solo un goleador, le hace un jugador sideral, un jugador histórico. Quien quiera defender que es el mejor de la historia tiene argumentos de sobra para defenderlo, y desde luego pues una máquina, ¿no? Una máquina que quizá, si nos referimos a talento natural, talento que viene de la cuna, pues está por debajo de Messi, pero con muchísimo trabajo, con muchísimo desarrollo, con un talento físico en el que ahí sí que es inigualable, ¿no? Por parte de cualquiera, pues ha llegado a unos registros que ni siquiera el propio Messi todavía tiene, y que veremos si en algún momento lo alcanza, ¿no? Porque Messi, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero está en 700 y pico goles, 700 y pocos, pero es que yo creo que Cristiano no se va a retirar hasta que Messi se retire. O sea, se llevan 2 años de diferencia, pero es que Cristiano es tan insaciable y creo que tiene tanta hambre todavía que no me extrañaría para nada que que se retire al mismo tiempo que Messi o que incluso aguante más, ¿no? Veo a Messi dejando antes el fútbol que incluso a Cristiano. En cualquier caso, vamos a hablar un poco de su trayectoria, porque Cristiano Ronaldo ha sido un jugador en continua evolución, ¿no? Como comentaba, un jugador que empezó siendo extremo derecho en el Sporting de Lisboa. De hecho, ficha por el Manchester United tras un partido que juega el Manchester contra el Sporting de Lisboa, donde les vuelve absolutamente locos a los jugadores ingleses, pues con muchos desbordes, con un partido impresionante que hizo, ¿no? Ese día Cristiano. El Manchester United acaba de perder a David Beckham, que se ha ido al Real Madrid, y encontró, pues fijaos el sustituto que encontró, ¿no?
En Manchester empezó jugando sobre todo, como digo, como extremo derecho, era un extremo driblador, a pesar de medir 1,85 era sumamente habilidoso para el regate. Y bueno, pues fue una época de su carrera donde Cristiano se centró más en asistir a sus compañeros que en meter el goles, ¿no? Nunca tuvo malos registros, pero su explosión goleadora llega después, llega un poco después, ya, todavía en Manchester, cuando empieza a trabajar físicamente en cambiar su cuerpo, se vuelve mucho más robusto, mucho más fuerte, mucho más fibroso, y es cierto que pierde un pelín de cintura en ese momento, un pelín de flexibilidad en la cintura, lo cual le lleva a ser un jugador algo menos regateador, pero demoledor, ¿no? Mucho más demoledor, capaz de chocar con los rivales sin lesionarse, capaz de aguantar las embestidas de los defensores que buscaban continuamente sus piernas para pararle. Y de hecho esa evolución le lleva pues a cambiarse de banda, a desplazarse más hacia la izquierda y buscar esa diagonal por dentro que ha hecho a Cristiano, bueno, pues un goleador increíble, ¿no? Esa diagonal por dentro es todavía imparable en el caso de Cristiano. Es verdad que, bueno, pues ahora recorre menos metros, pero bueno, es un movimiento ganador que siempre ha tenido. En Manchester gana la Champions League, gana numerosos títulos y bueno, pues indudablemente el Real Madrid, como muchísimos equipos, se fija en él y este yo creo que es muy de valorar el paso que dio Cristiano de fichar por el Real Madrid, porque el Real Madrid en ese momento se encontraba en un momento muy complicado a nivel nacional, puesto que el Barça de Guardiola era totalmente dominante, había hecho una temporada increíble y Cristiano tiene la valentía de dejar un lugar venerado como Manchester para cambiarse al Madrid, en principio, a disputar la Liga contra un equipo mejor, como era ese Barça, ¿no? Llega junto a Kaká, Benzema, Xabi Alonso, Arbeloa, Granero, bueno, Albiol, numerosos jugadores que llegaron ese año y que, bueno, el mercado de fichajes más brutal que yo haya visto, ¿no? Y lo cierto es que con Pellegrini de entrenador hace una gran temporada Cristiano, a pesar de que tiene uno de los pocos problemas físicos que ha tenido en su temporada, en su carrera. Recibe una entrada durísima contra el Olympique de Marsella y bueno, se tiene que quedar fuera de los terrenos de juego 2 meses, creo recordar, lo cual corta mucho su temporada. Al Madrid, lógicamente, le perjudica mucho eso en su temporada, pero aún así ya termina con buenos números esa temporada. Y a partir de ahí llega Mourinho y yo creo que vemos al Cristiano más impresionante de toda su carrera, ¿no? El jugador, yo creo que Cristiano ahí alcanzó un culmen en cuanto a espectacularidad, ¿no? Después ha sido un jugador que se ha ido refinando más y ha ido conociendo mejor incluso, bueno, su nivel, su juego y su nivel en general, ¿no? Y bueno, y ha ido siendo más quirúrgico, ¿no? Pero el Cristiano de Mourinho esas 3 temporadas es un jugador que cogía el balón, lo podía coger perfectamente en campo propio, plantarse en el área contraria y cruzarla con la izquierda, ¿no? En velocidad, sin resentirse del esfuerzo que había realizado. Gana la Liga de los Récords con el Madrid en una temporada en la cual Messi mete 50 goles en Liga y Cristiano mete 46. Es decir, cuando tú tienes a un rival cuyo jugador estrella mete 50 goles en Liga, lo normal es que pierdas esa Liga, es imposible ganarla. Salvo que tengas a Cristiano y él meta 46, ¿no? Fue francamente impresionante. Y la verdad que, bueno, pues todavía está en un Madrid que en Europa se le resiste, que no consigue dar ese último paso para volver a ganar una Champions, y de hecho Mourinho se va sin eso, ¿no? Y ya con Ancelotti, pues vemos a un Cristiano cada vez más inteligente en su juego, cada vez más consciente de que van pasando los años y tiene que ser más eficiente en los esfuerzos, por lo tanto es un Cristiano en menos metros, poco a poco, que además tiene problemas físicos en la 13-14, la rodilla le da muchos problemas, también en la 15-16, y bueno, por lo tanto vemos a un Cristiano pues algo más, algo más controlado, digamos, ¿no? Un caballo menos desbocado de alguna manera y que, bueno, pues que va controlando mejor sus esfuerzos y que se va centrando más en martirizar, ¿no?, al equipo contrario con sus goles, ¿no?, y con sus asistencias. Es un jugador pues que vive menos del físico en ese momento, aunque sigue teniendo un físico impresionante, que recorre menos metros, pero que cada vez es más certero encarando la puerta y metiendo gol, ¿no? Si el primer Cristiano era un jugador que llegaba muchas veces y disparaba muchas veces y el ratio de acierto a lo mejor era más reducido, el Cristiano posterior, el que va evolucionando, el que va envejeciendo entre comillas, porque este jugador no parece que no envejece nunca, pues se vuelve cada vez más certero, ¿no?, como digo. Y gana por fin la Champions con el Madrid y bueno, y viene después ese ciclo victorioso de enganchar otras 3 Champions seguidas con el Madrid, siendo el máximo goleador siempre,
en la competición, metiendo, como dije antes, 17, 16, 15 goles, bueno, dominando absolutamente, porque es lo que hemos comentado, Cristiano es el máximo goleador de la historia de la Champions, ¿no? Y el segundo queda muy lejos, y si atendemos a goles a partir de las eliminatorias, bueno, la diferencia es todavía mayor con el resto, ¿no? Son muchísimos goles en eliminatorias, muchísimos goles decisivos. El único jugador que ha metido 3 goles, o sea, ha metido goles en 3 finales de Champions, metió con el Manchester United en la que ganó y metió en 2 de las 4 finales que disputó con el Madrid. Y bueno, un jugador histórico, ¿no? Que desgraciadamente pues dejó el Madrid en 2018, pues yo creo que sinceramente por un tema pues de dinero. El Madrid no estaba dispuesto a pagarle el salario que se había ganado Cristiano Ronaldo con sus goles y con su rendimiento, y encontró en Italia a una Juventus que sí que estuvo dispuesta a dar ese paso, que se podía beneficiar Cristiano de una fiscalidad italiana más favorable, y por lo tanto, bueno, pues dio ese paso de cambiarse a la Juventus. Y lo cierto es que en la Juve, bueno, pues ha ganado la Serie A ya los 2 años que la ha disputado. En Europa no le ha ido tan bien, no ha tenido demasiada suerte, a pesar de, bueno, actuaciones históricas como esos 3 goles que le metió el Atleti. Pero bueno, es que es un jugador que sigue metiendo, creo que 0,70 goles por partido con la Juve. O sea, si en el Madrid había superado el gol por partido, que es algo increíble, absolutamente increíble, con la Juventus está en 0,70 y pico, creo, por partido. Algo que, bueno, que es, ya digo, solo está al alcance de muy pocos elegidos, y que con la Juventus con 35 años sigue rindiendo a un nivel impresionante, ¿no? A un nivel, pues ya digo, es un jugador ya que juega en menos metros, lógicamente, que, bueno, pues que se centra más en el gol, pero que, bueno, pues sigue siendo absolutamente decisivo y el mejor jugador que juega en Italia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Una carrera increíble en la cual ha ganado 32 títulos entre su selección y su equipo. Con la selección hay que recordar que ha ganado una Eurocopa y una Copa de Naciones. Con una selección como Portugal, que no había ganado nada hasta ahora, pues es impresionante, ¿no? También tener esos 2 títulos y bueno, como digo, 32 títulos. Bueno, si atendemos a títulos individuales, pues son incontables, pero bueno, vamos a centrarnos en los 5 balones de oro, en las 4 botas de oro, en el Global Soccer Award Soccer que le acaban de dar ahora como el mejor jugador del siglo. Bueno, un jugador histórico que yo espero como madridista que quede ligado al club una vez que termine su carrera. Ya veremos con qué edad la termina. Parece que las relaciones cada vez son más fluidas. Cristiano estuvo hace poco en un clásico en el Bernabéu para ver cómo el Madrid ganaba 2-0 al Barcelona. Y bueno, yo creo que bueno, pues que indudablemente el uno con el otro son más potentes, el Madrid y Cristiano. Los dos por separado han perdido deportivamente, pero es que es imposible, bueno, entender el Madrid de las 4 Copas de Europa en 5 años sin Cristiano, y entender también la carrera de Cristiano sin ese paso por el Madrid, que bueno, pues le ha ayudado a crecer muchísimo. Se han juntado pues el mayor goleador con el equipo más prestigioso, con el equipo más importante. Y bueno, pues fue una unión que fue maravillosa para los madridistas, que nos dolió cuando se rompió, pero que esperamos que se vuelva a recuperar, porque Cristiano es un símbolo del club, un mito, y bueno, pues es parte de la historia, ¿no? del Madrid. O sea, si uno piensa en nombres históricos del Madrid, pues se acuerda de Santiago Bernabéu, se acuerda de Alfredo Di Stéfano, se acuerda de Cristiano Ronaldo y bueno, y de unos cuantos jugadores más, ¿no? Pero esos son casi los primeros que le salen a uno de la cabeza cuando piensa en jugadores históricos del Real Madrid. Así que nada, espero que os haya gustado este tributo a Cristiano Ronaldo, este vídeo celebrando su conquista, su nuevo récord, y espero vuestros comentarios para, bueno, a ver qué os parece a vosotros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.